Una expresión algebraica, cuando la factorizamos, es porque la vamos a poner como producto de sus factores. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un trinomio, 3x cuadrado más 10x más 8, y acá abajo la expresión está factorizada. Si ustedes multiplicaran aquí 3x más 4 por x más 2, volverían a la expresión que está arriba, ¿ya? Entonces es muy importante que nosotros ahora vamos a poner todos los polinomios como producto de sus factores, por eso vamos a factorizar. Aquí tenemos la factorización por monomio, que es la factorización más elemental y la más básica. Es decir, cuando ustedes tienen dentro de un polinomio un término que se repite, por ejemplo, aquí en esta suma se nos repite a, ya puede ser una suma o una resta, pero si hay un término que se nos repite, vamos a sacar ese factor hacia afuera y vamos a decir que a es factor de c más d. Si ustedes multiplicaran aquí término a término, a por c y a por d, aplicando distributividad, volverían a la expresión anterior, ¿ya? Pero la idea es dejarla expresada así, como el producto de sus factores, ¿ya? Binomio, fíjense que aquí hay una suma. En esta suma se nos repite el binomio a más b. Entonces ahora podemos factorizar, el factor que se nos repite en esta suma es el binomio a más b. Entonces sacamos ese factor hacia afuera y va a quedar a más b factor de c más d. Si ustedes multiplicaran aquí, en este caso dejemos usar el lápiz, a más b por c, les quedaría esta expresión. Y si usted multiplicara a más b por d, les quedaría esa expresión y volverían a la expresión original, ¿ya? Entonces, esa es la factorización más básica, que es la factorización por factor común, que puede ser un monomio, un binomio, un trinomio o un polinomio. Más adelante vamos a ir viendo una factorización de factor común por trinomio, pero más adelante para que no se complique tan luego y sea sencillo de entender. Entonces, vamos a ver varios ejemplos de factorización aquí por factor común. Fíjense que aquí tenemos un binomio en el ejercicio 1, donde tanto el 48 como el 36 son múltiplos del 12. Entonces, yo lo descompongo, el máximo común divisor de 48 y de 36 es 12. Entonces, 4 por 12, 48, 3 por 12 es 36. Bueno, ahí tenemos 36i. Entonces, vamos a factorizar por el factor común, que es 12, lo sacamos hacia afuera y nos queda 12 factor de 4 menos 3i. Si ustedes multiplicaran término a término, volverían a la expresión original, ¿ya? Entonces, una forma de verificar si está bien hecha la factorización es multiplicar término a término, ¿ya? Esa es una forma de comprobar. Ahora, en el segundo ejemplo que ustedes ven aquí, vamos a factorizar también por factor común. Fíjense que aquí 4, 16 y 12 son todos múltiplos del 4. El máximo común divisor de ellos es 4. Entonces, siempre buscando el máximo común divisor. Y fíjense que aquí también hay potencias. Tenemos x al cuadrado, x a la cuarta, x al cubo. Cuando ustedes tengan que factorizar por potencias, siempre van a factorizar por el que tiene menor exponente. Entonces, aquí vamos a factorizar por x elevado a 2. Y de las i, fíjense que tengo i elevado a 2, i elevado a 2, i elevado a la cuarta, ¿ya? Entonces vamos a factorizar ahí por i elevado a 2. Entonces, ¿cuál sería mi factor común aquí? Lo que se repiten todos, en este caso sería el 4, el x al cuadrado y el i al cuadrado. Ese es mi factor común, ¿ya? Acuérdense que si hay potencia, el factor común es la potencia que tiene menor exponente. Después vamos a abrir un paréntesis, así, y vamos a pensar en un término que multiplicado por s me dé este, después un término que multiplicado por s me dé s, y un término que multiplicado por s me dé s. Eso es lo que tenemos que ir pensando, ¿ya? Entonces, para que me quede el mismo término, aquí tenemos que poner 1, porque 1 es el neutro multiplicativo. Si yo multiplico 4x cuadrado y cuadrado por 1, me va a quedar eso. Entonces, siempre que me tenga que dar el mismo término, pongo 1, ¿ya? Ahora, tengo que multiplicar este término por otro y me tiene que dar s. Entonces, como me tiene que dar menos 16, voy a poner menos 4, porque menos 4 por 4 es menos 16. Como me tiene que quedar x a la cuarta, voy a poner x al cuadrado, porque x al cuadrado por este x al cuadrado me va a quedar x a la cuarta, ¿ya? Y resulta que el i cuadrado ya está presente acá afuera, entonces no necesito volver a ponerlo. Entonces, cuando yo multiplique eso por eso, me va a quedar esa expresión que está ahí, ¿ya? Entonces siempre tengo que ir pensando en que tengo que volver a la expresión que tengo arriba, ¿ya? Y luego el último término de esta factorización aquí, fíjense, me tiene que dar aquí 12, por lo tanto 4 por 3 es 12.
me tiene que quedar x al cubo, y como aquí tengo x cuadrado, voy a poner x elevado a 1, ¿cierto? Y luego, para que me quede y a la cuarta, como aquí tengo y elevado a 2, voy a poner y cuadrado. Entonces, ahí tenemos completamente factorizada esa expresión. Entonces, aquí hicimos una factorización por monomio que se multiplica por un trinomio. Ahí está factorizada la expresión. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Se entiende cómo se hace la factorización? Sí, profe. Ok, seguimos. Seguimos con la factorización por factor común, que es la más usual, la que más se utiliza, ya, entonces es importante que la tengan muy clara. Fíjense que aquí hay una resta. Aquí el factor común, ¿cuál es? ¿Cuál es el término que se nos repite? A más B. A más B, ese es nuestro factor común. Entonces vamos a sacar ese factor hacia afuera y va a ser factor ¿de quién? De 3 menos t, porque A más B por 3 me va a quedar eso, y A más B por menos t me va a quedar eso. Entonces ahí tengo factorizada la expresión. Y ya no hay más que hacer, ahí terminé. Vamos con la que viene. Fíjese que aquí tenemos una resta. Aquí claramente el factor que se me repite es m menos 1. Si usted quiere le puede poner un paréntesis ahí, ¿ya? Aunque no es obligación. Vamos a factorizar por m menos 1, pero para que les quede más claro lo que vamos a hacer, porque esto aquí ya los empieza a confundir un poquito, este m menos 1 que tenemos aquí, lo voy a poner con un paréntesis y lo voy a multiplicar por 1. ¿Por qué? Porque el 1 es el neutro multiplicativo. Si yo multiplico m menos 1 por 1, queda igual, ¿cierto? Entonces es lo mismo. Entonces fíjense que en esta resta a mí se me repite m menos 1. M menos 1, si yo factorizo, factor común ¿de quién? De 1 menos x. Entonces cuando yo multiplique m menos 1 por 1, me va a quedar esa expresión. Cuando yo multiplique m menos 1 por menos x, me va a quedar esa expresión. Y ahí está factorizada mi expresión. ¿Se entendió? Sí, profe. Profe, Seguimos, cualquier duda ustedes intervienen nomás, no hay problema. Seguimos, fíjense que aquí tengo una suma. En esta suma lo primero que yo veo que se me repite es el factor 2 menos t. Ese es mi primer factor común, ¿ok? ¿Factor de quién? De k más 2k cuadrado. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Sí, profe. Ahora, ¿qué se me repite aquí? Factor común, fíjese que ahí en ese binomio puedo volver a factorizar. Entonces, vuelvo a factorizar. Entonces, es usual que ustedes factoricen y a lo mejor puedan volver a factorizar. Aquí voy a factorizar ahora por k. ¿Factor común de quién? De 1 más 2k. Entonces, si ustedes multiplican k por 1 y k por 2k, vuelven a esa expresión que tienen ahí arriba. Entonces, ahí yo tengo la expresión completamente factorizada. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe. Ok. Ya, esta factorización, cuando tenemos potencias, generalmente nos complica un poquito más, ¿ya? Así que poner atención porque esto va a salir, siempre sale por ahí en los controles, en las guías de ejercicio, en los módulos. Ya, primera cosa, ustedes aquí no pueden sumar. ¿Por qué? Porque no son términos semejantes, pero sí van a poder factorizar. Cuando ustedes factorizan, cuando tienen potencias, van a factorizar por el que tiene menor exponente. Aquí el que tiene menor exponente es i elevado a m. Vamos a abrir un paréntesis y vamos a pensar en un término que multiplicado por este que voy a poner aquí, me tiene que dar ese. Como tiene que ser el mismo, siempre cuando me tiene que dar exactamente igual, voy a poner 1. Ese es mi neutro multiplicativo, ¿ya? Ahora, hay alumnos que me dicen, profe, y si en vez de poner 1 pongo i elevado a 0, también, porque aquí se conserva la base, se suman los exponentes y me va a quedar i elevado a m. Pero i elevado a 0 es 1, así que es lo mismo, ¿ya? Pueden poner 1 y elevado a 0, da igual. Ahora, pongo signo positivo, porque es el mismo signo que tenemos que tener allá arriba. Entonces digo, ahora i elevado a m, ¿por qué término que voy a poner aquí me tiene que dar s? Entonces, como vamos a trabajar con potencias, voy a utilizar la misma base, voy a poner i. El tema es que i elevado a ¿cuánto? I elevado a ¿cuánto tengo que poner ahí para que el resultado sea i elevado a 3m? Elevado a m. I elevado A 2m. a 2m. Entonces ustedes tienen que pensar que cuando se multiplique s por s, me va a dar i elevado a m.
cuando yo multiplique S por S, me va a quedar I elevado a 3M. ¿Por qué? Porque yo conservo la base y sumo los exponentes. Entonces yo siempre tengo que volver a la expresión original. La idea es para comprobar, ¿ya? En el caso de que ustedes tengan duda que lo que están haciendo está bien o está mal, háganlo así, ¿ya? Y ahí ya no puedo factorizar más, terminé mi factorización, ¿ya? Entonces ahí hicimos una factorización por factor común, y mi factor común es I elevado a M. Sigamos, aquí seguimos con las potencias del mismo estilo. Fíjense que aquí ustedes no pueden restar, porque las potencias no tienen igual exponente, por lo tanto no son términos semejantes, ¿ya? Vamos a factorizar. Vamos a factorizar por el que tiene menor exponente. ¿Quién tiene menor exponente aquí? 2 elevado a n menos 1 o 2n menos 1 o 2n más 3. ¿Cuál de esos dos es menor? ¿Por quién tengo que factorizar ahí? ¿Por el exponente 2n menos 1 o 2n más 3, chiquillos? ¿Quién tiene menor exponente? El 2n menos 1. Eso es. Entonces factorizo por 3 elevado a 2n menos 1. Abro paréntesis y pienso en buscar un término que multiplicado por 1 que tengo que poner aquí me dé S. Como tiene que ser el mismo, pongo 1. ¿Ya? Luego, vamos a buscar un término bajo el signo negativo, porque tengo menos. Entonces voy a buscar un término que multiplicado por S me dé este que está acá arriba. Entonces tiene que ser, ojo, como voy a multiplicar potencias, y la idea es que cuando yo multiplico, conservo la base y sumo los exponentes, voy a usar base 3, ¿ya? Siempre tratar de usar la misma base. Entonces el tema es el exponente. Aquí yo tengo que pensar qué numerito tengo que poner como exponente aquí, para que al sumarlo con este me dé 2n más 3. ¿Cuánto sería? ¿Qué numerito tengo que poner ahí, chiquillos, como exponente del 3? 2n más 4. Exacto. 3 elevado, ahí tengo que poner exponente 4, muy bien. Entonces, ¿por qué? Porque cuando yo multiplique S por S, me va a quedar 3 elevado a 2n menos 1, ¿cierto? Cuando yo multiplique eso por eso, me va a quedar 3 elevado a 2n menos 1 por 3 elevado a 4, y ahí se conserva la base, se suman los exponentes, y me va a quedar 2n más 3. Eso es, ¿ya? Entonces, perfecto. Ahora voy a calcular ahí, porque tengo 1 menos 3 elevado a 4. 3 elevado a 4 es 81, entonces 1 menos 81 me queda menos 80. Ahí estaría la factorización de esa expresión. Otro ejemplo, último de estas potencias. Siempre que trabajamos con potencias hay que tratar de igualar las bases o los exponentes. En este caso, fíjese que vamos a igualar la base, porque 25 es lo mismo que decir 5 elevado a 2. Entonces, el 25 elevado a n lo vamos a expresar como 5 elevado a 2 elevado a n, y al trabajar con potencia de una potencia, nos va a quedar eso. Entonces lo dejamos expresado así. Una vez que tenemos todo en base 5, factorizamos por el que tiene menor exponente. En este caso, el que tiene menor exponente es... ¿Cuál es? ¿Cuál es el 5 menor al exponente? cuadrado, ¿o no? A ver, tenemos 5 No. elevado a 2n menos 2, 5 elevado a 2n El menos de al 1. medio. Ya, poner atención, vamos a ordenarlo en la recta. Si aquí yo tengo 2n, 2n menos 1 es el antecesor, y 2n menos 2 es este. Este es el más pequeño. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, ojo, 2n menos 2 es el más pequeño de los exponentes. Entonces voy a factorizar por 5 elevado a 2n menos 2. ¿Ya? Entonces, abro un paréntesis y busco un término que voy a poner aquí, que multiplicado por S me dé el primero. Claramente, como tiene que ser igual, pongo 1. ¿Ok? Luego, pongo un signo negativo. Y la idea es multiplicar este 5 elevado a 2n menos 2 por este. El tema es cuál es el exponente, para que cuando se conserve la base y se sumen los exponentes, me quede 2n menos 1. ¿Qué exponente tengo que poner ahí? 1. 1, muy bien. Y luego, último, tengo que buscar un término que multiplicado por S me quede S. Entonces, ¿qué exponente tengo que poner aquí para que al sumarlo con el 2n menos 2, esos dos exponentes me quede 2n? 2. Perfecto. Muy bien. Gracias, Neil. Entonces, ahora ya podemos calcular lo que tenemos dentro del paréntesis, ¿ya? Ahí tenemos
5 al cuadrado, que es 25, ya, entonces menos 5, ahí me quedan 20, y ahí tenemos 21 al sumarle 1. Y ahí tenemos lista nuestra factorización. ¿Se entendió, chiquillos, cómo trabajamos ese tipo de factorizaciones? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Todo bien? Perfecto. Seguimos. Diferencia de cuadrados. Ya, ojo. Cuando nosotros tenemos una suma por su diferencia, que fue lo que vimos en la clase anterior como producto notable, si ustedes multiplican término a término, es decir, multiplican S por S, S por S, S por S y S por S, y luego hacen reducción de términos semejantes, llegan a una diferencia de cuadrados, ¿ya? Eso es producto notable. Ahora, cuando hagamos el proceso inverso, es la factorización, es decir, cuando ustedes vean una diferencia de cuadrados, eso en el fondo va a llegar a ser una suma por su diferencia. Entonces ahora vamos a hacer el proceso inverso, nos vamos a devolver, lo vamos a expresar como factores, ¿ya? Entonces, cada vez que ustedes vean una diferencia de cuadrados, entonces eso se factoriza como una suma por su diferencia, ¿ok? Entonces, ahí tenemos los factores. Entonces vamos a practicar la diferencia de cuadrados. Tienen que acostumbrarse a visualizar diferencia de cuadrados. Fíjense que aquí tengo 100 menos t al cuadrado. ¿Qué pasa? 100 es 10 al cuadrado. Entonces, ¿qué tengo? Una diferencia de dos términos que están al cuadrado. Entonces, cada vez que yo identifique diferencia de cuadrados, factorizo como suma de los términos que están al cuadrado, pero sin el cuadrado, por la diferencia de esos términos que están al cuadrado, pero sin el cuadrado. Por eso es suma por su diferencia, ¿ya? Lo mismo pasa en el siguiente ejemplo. Fíjense que aquí tengo 9m cuadrado y 16n cuadrado. Primero tengo que identificar qué términos son esos que están al cuadrado. Claramente 9m al cuadrado es 3m cuadrado y 16n cuadrado es 4n al cuadrado. Una vez que yo identifiqué los términos al cuadrado, factorizo como suma por su diferencia, ¿ya? Ahora, a veces está un poquito más escondida la diferencia de cuadrados, porque aquí los alumnos me dicen, profe, que aquí no hay diferencia de cuadrados porque está a la cuarta, no está elevado a 2. Pero si nosotros usamos propiedades de las potencias, nos vamos a dar cuenta que sí eso es una diferencia de cuadrados. Primero, porque el 16 es lo mismo que decir 4 al cuadrado. Y el x a la cuarta es lo mismo que decir x al cuadrado al cuadrado. Entonces, ahí lo que nosotros tenemos es 4x cuadrado al cuadrado. Y el y a la cuarta es y al cuadrado al cuadrado. Entonces, sí tenemos una diferencia de cuadrado, lo único que está un poquito escondida, ¿ya? Entonces, vamos a factorizar como suma por su diferencia. Ahora, ¿qué pasa aquí? Aquí yo ya no puedo seguir factorizando, no hay más que pueda hacer. Pero acá, de nuevo, tengo una diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque este es el cuadrado de 2x y este es el cuadrado de y. Entonces, ese factor se puede seguir factorizando con la regla de la diferencia de los cuadrados. Entonces, esto que está aquí lo factorizo como suma por su diferencia. Y ahí tengo completamente factorizada la expresión. ¿Se entendió, chiquillos? Sí, profe. Seguimos. Aquí tenemos también una diferencia de cuadrados. Ojo, cuando tengan un número decimal, pásenlo a fracción. ¿Ya? Por ejemplo, esto, el 0,01 es 1 partido en 100. ¿Ya? Por lo tanto, esto es lo mismo que decir b cuadrado partido en 100. Ahora, si ustedes se dan cuenta, este término y este término, ambos son términos que están en fracción, pero son cuadrados. Por ejemplo, este es el cuadrado de 1 partido en a y este es el cuadrado de b partido en 10. Y ahora factorizamos como suma por su diferencia. ¿Todo bien? Profe. Perfecto, ¿ya? Varios de estos ejemplos yo los saqué del libro, así que cuando vayan haciendo los ejercicios del libro, si tienen alguna duda, después pueden revisar este PPT que después lo voy a subir al Drive, ¿ya? Seguimos. Vamos con la diferencia de cubos. A ver, poner atención aquí. Aquí tenemos la multiplicación de un binomio por un trinomio. Si ustedes multiplican término a término, S por S, S por S, S por S, S por S, S por S y S por S, les va a quedar una expresión que si la reducen, ¿ya? Y después hacen reducción de términos semejantes, se va a dar cuenta que es una diferencia de cubos. Eso que nosotros acabamos de hacer ahí, ¿ya?
es simplemente un producto notable y lo que vamos a hacer ahora es devolvernos. Es decir, si vemos una diferencia de cubos, nosotros inmediatamente vamos a factorizar de esa manera. Es decir, la diferencia de cubos siempre se factoriza como A menos B, ¿ya? Es decir, la diferencia de los términos que están al cubo, pero sin los cubos, luego el cuadrado del primero, más el producto de A por B, más el producto del segundo, o sea, el cuadrado del segundo. Entonces, ojo con esto, es muy importante tener en cuenta que esto se parece un poquito al cuadrado del binomio, pero ojo, no es lo mismo, porque el cuadrado del binomio dice el cuadrado del primer término, el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Este no es el doble del primero por el segundo, es solamente el primero por el segundo, ¿ya? Porque he visto a otra gente que lo confunde y cree que es un cuadrado del binomio. No, ¿ya? Cuidado con eso. Entonces, cada vez que veamos o logremos identificar diferencia de cubos, vamos a factorizar de esta manera. Y ojo, que si es una diferencia, aquí siempre es negativo y siempre el trinomio, todos los términos del trinomio tienen que ser positivos, ¿ya? Ojo con los signos. Entonces, aquí tenemos una diferencia de cubos. Este es el cubo de B y este es el cubo de 5. 5 elevado a 3 es 125. Entonces, vamos a factorizar diciendo b menos 5, que es la diferencia de los términos que están al cubo, pero sin los cubos. Luego decimos el cuadrado del primero, más el producto del primero por el segundo, o sea que es b por 5, y luego más el cuadrado del segundo, que en este caso es 5 al cuadrado. Eso es. Y ahí tenemos listo nuestra factorización. ¿Ya? Si usted quiere, esto lo puede expresar como 25, ¿ya? Pero con eso es suficiente. Ahora, fíjese que acá abajo también tenemos una diferencia de cubos. Este 125x al cubo es el cubo de 5x, y 64y al cubo es el cubo de 4y, el 4 elevado a 3 me da 64. Entonces, vamos a factorizar tal como dice la fórmula. Tomamos los términos que están al cubo, pero sin los cubos, y los restamos. Luego, el cuadrado del primero, es decir, el cuadrado de 5x, más el producto del primero por el segundo, o sea, 5x por 4y, más el cuadrado del segundo. Y ahí estoy lista. Vamos a calcular esto. Nos va a quedar ahí 25x cuadrado, 20xy y 16y cuadrado. Y ojo que aquí ya no podemos hacer nada, porque hay algunos alumnos que me dicen, profe, y ahí puede factorizar por 5. No, porque 16 no es factor de 5, o múltiplo del 5. Algunos me dicen, profe, puede factorizar por 4. Claro, porque el 20 y el 16 son múltiplos del 4, pero el 25 no. ¿Ya? Entonces, cuidado, que ahí nomás va a quedar la expresión. ¿Se entendió, chiquillos? ¿Alguna duda? Seguimos. ¿Todo bien? Suma de cubos. Fíjense que la suma de cubos va a ser muy parecida a la diferencia, solo cambian los signos. Miren. Aquí tenemos una multiplicación de binomio por un trinomio. ¿Ya? Cuando ustedes multipliquen término a término, así, S con S, S con S, S con S, luego S con S, S con S, S con S, y al hacer reducción de términos semejantes, van a poder reducir de manera que les va a quedar una suma de cubos. ¿Ya? Entonces, ahora si nosotros hacemos el proceso totalmente inverso, es decir, nos devolvemos cada vez que veamos una suma de cubos, lo podemos expresar como A más B por A cuadrado menos AB más B cuadrado. Entonces, fíjese que la diferencia está en los signos, ya con la fórmula anterior, que era la diferencia de cubos, la suma de cubos es casi igual, lo único que si aquí es más, el primer signo que hay en el binomio es positivo, y en el trinomio, el único signo que va a quedar negativo es el producto de A por B, ¿ya? Ojo con eso. Vamos a practicar ahora la suma de cubos. Entonces, aquí tenemos, primero, x al cubo más 1. El 1 es lo mismo que decir 1 al cubo. El 1 uno lo puede poner como 1 al cuadrado, 1 al cubo, entonces como un comodín. Entonces, funciona como suma de cubos, ¿ya? Entonces ponemos, según la fórmula, los términos que están al cubo se suman, pero sin los cubos, ahí. Luego el cuadrado del primero, ojo, menos el producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y ahí estaríamos listos, ¿ya? Vamos con el siguiente. Aquí tenemos 8a al cubo, que es en el fondo el cubo de 2a, y 1000, que es el cubo de 10. Una vez que tenemos identificados los términos que están al cubo, factorizamos tomando la suma de los términos, ¿ya? Pero sin los cubos, luego el cuadrado del primero, menos el producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo.
Y ahí calculamos, ahí nos va a quedar 4a cuadrado, 20a y 100. Y ahí tenemos factorizada la expresión, ¿ya? Ahora, ojo aquí, porque aquí usted puede seguir factorizando. Aquí usted puede factorizar por factor común, ¿ya? Entonces, siempre trate de dejar la factorización lo más factorizada posible. Fíjense que recién hicimos factorización por suma de cubos. Eso fue lo que hicimos. Ahora, factor común, factorizo por 2, ¿ya? Y aquí, fíjense que 4 menos 20 y 100 son múltiplos del 4, entonces yo puedo volver a factorizar ahí por 4. Eso se llama factorización por factor común. Entonces, factorizo por 4 ese trinomio y ahora puedo multiplicar este 2 con este 4, ¿ya? Y 2 por 4 ahí me va a dar 8, y ahí está completamente factorizada mi expresión. ¿Se entendió? Sí. Entonces, ojo, porque ahí hice primero una factorización de trinomio, o sea, perdón, hice una factorización de cubos, de suma de cubos, y después hice una factorización por monomio, ¿ya? Factor común. Seguimos. Entonces, hasta el momento que hemos visto, factorización por monomio, factorización por binomio, factor común, ¿ya? Después diferencia de cuadrados, diferencia de cubos y suma de cubos. Y notar que la fórmula de la diferencia de cubos y la suma de cubos es muy parecida, ¿ya? Lo único que el sistema cambia aquí son los signos. Si aquí es menos, parte con menos, y acá son todos positivos. Si acá es más, parte con más, y aquí el único negativo sería el producto de A por B, ¿ya? Eso es. Pero todavía nos faltan varios tipos de factorizaciones, ¿ya? Sigue con calma, porque nos faltan las factorizaciones de los trinomios, para allá vamos. Pero antes de eso, hay algunos ejemplos en el libro que están un poquito complicados, entonces yo voy a resolver aquí algunos, y ojo que les voy a mostrar ahí un par de formas de resolver, porque para matemática, la gracia de los ejercicios de matemática es que hay muchas formas de enfocarlos, no hay un solo camino, ¿ya? Entonces cuando yo resuelvo de repente un ejercicio, hay un alumno que me dice, profe, que yo lo hice de otra manera. Lo más probable es que lo haya hecho bien y que haya seguido otro rumbo nomás, ¿ya? Para que se acostumbre. Por ejemplo, aquí tenemos una suma, que si uno lo mira, primero está con decimales. Entonces yo siempre los invito a que cuando tengan decimales, pásenlo a fracción, ¿ya? Son decimales finitos, ¿ya? Una vez que uno tiene eso, ya puede empezar a sospechar que eso es una suma de cubos. Fíjense que el 27 es el cubo de 3, 1000 es el cubo de 10, ¿ya? Y 216 es el cubo de 6. ¿Ya? Entonces, uno ya puede intuir que eso es factorizable como una suma de cubos. Entonces, cuando ya nos damos cuenta que esto es una suma de cubos, factorizamos. Entonces, fíjense que vamos a sumar los términos que están al cubo, pero sin los cubos. Luego el cuadrado del primero. El cuadrado de 6 décimos es 36 partido en 100. Este es el cuadrado del primero. Luego, el producto de estos dos, pero con signo negativo. Y luego el cuadrado del segundo. Cuando usted le va al cuadrado 3 décimos de m, nos queda 9 partido en 100, m por m al cuadrado, ¿ya? Entonces ahí yo estoy haciendo una factorización de suma de cubos, ¿ya? Ahora, hasta ahí estaría bien, pero ¿qué ocurre? Aquí yo puedo volver a factorizar, entonces yo tengo que tratar de factorizar al máximo. Fíjese lo que ocurre aquí. Tanto 6 y 3 se pueden volver a factorizar, porque ahí yo puedo factorizar por 3. Y acá abajo puedo factorizar por 10. Entonces, en el fondo, lo que yo puedo hacer ahí es sacar factor común, que es 3 décimos. 3 décimos, si yo lo multiplico por 2 más m, me va a dar esa expresión que tenemos ahí. Eso es. Por lo tanto, ahí yo hice una factorización por factor común, que es un número racional, que son 3 décimos. Ahora, aquí puedo volver a hacer lo mismo, es decir, saco un factor común. Fíjese que 36, 18 y 9 son múltiplos del 9, entonces puedo factorizar por 9, y también puedo factorizar por 100, porque se me repite ahí, entonces puedo factorizar por 9 partido en 100, ¿ya? Factor común de 4 menos 2m más m cuadrado. ¿Por qué? Porque 9 por 4 me queda 36, y ahí me quedaría 36 partido en 100. Porque 9 por menos 2m me quedaría menos 18 partido en 100 por m, y porque 9 partido en 100 al multiplicarlo por m cuadrado, me va a quedar eso que está ahí. Entonces, ahí está factorizado ahora por factor común, ¿ya? Y ahora vamos a multiplicar ese 3 partido en 10 por el 9 partido en 100, y 3 partido en 10 por 9 partido en 100 me queda, en ese caso, 27 partido en 1000. Y ahí está completamente factorizada mi expresión, ¿ya? Ahora, otro camino para hacer eso
ponga atención, el mismo ejercicio, otro camino. Fíjese, lo paso a fracción. Pero ahora yo me doy cuenta, ponga atención, que el 216 es 27 por 8. Entonces, ¿qué pasa? Ahí yo puedo factorizar inmediatamente por factor común, que es 27 partido en 1000. Entonces yo, antes de hacer la factorización de la suma de cubos, hago un factor común. Y ahora, esto que está aquí, yo me doy cuenta que es una suma de cubos, porque 8 es el cubo de 2, o 2 elevado a 3, que es lo mismo. ¿Ya? Y ahora factorizo eso como una suma de cubos. Entonces yo digo, esto es 2 más m, o sea, la suma de los términos que están al cubo, pero sin los cubos, luego el cuadrado del primero, menos el producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Y fíjense que llegamos exactamente a lo mismo. Por lo tanto, no importa el camino y el orden en que usted haga la factorización. Si lo hace bien, va a llegar a buen resultado. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Todo bien? ¿Seguro? Sí. ¿Ninguna duda? Perfecto. No. Seguimos entonces. A ver, cuando a mí me preguntan cuáles de las siguientes expresiones esos son divisores, ojo que esta no es una pregunta de selección múltiple, no hay una sola alternativa correcta, no es como las de la prueba, ¿ya? Cuando a mí me preguntan qué expresiones son divisores, ¿se acuerdan cuando yo les decía, chiquillos, si ustedes quieren ver los divisores de un número, descompónganlo en factores? Por ejemplo, no sé, el 12. El 12 yo lo puedo expresar como 2 por 2 por 3. Entonces yo puedo ver que los divisores de 12 son 2, 3, el 6, porque 2 por 3 es 6, ¿cierto? Entonces cuando yo descompongo ya un número en factores, todos sus factores que son divisores. Por lo tanto, si a mí me están preguntando qué expresiones son divisores de otra, descomponga la expresión, es decir, factorícela. Eso es lo que le están pidiendo. Entonces, lo primero que hacemos aquí es factorizar por factor común. Fíjese, voy a factorizar por 3x. Entonces, para que me quede 12x al cubo, voy a poner aquí 4x cuadrado. Para que me quede menos 3x, voy a poner menos 1. Ahí hice una factorización por factor común. Ahora voy a factorizar esto como una diferencia de cuadrados, ¿ya? Porque 4x cuadrado es el cuadrado de 2x y 1 es el cuadrado de 1, ¿cierto? Recuerden que el 1 es como un comodín, uno lo puede poner con cualquier exponente. Entonces yo visualizo ahí una diferencia de cuadrados y lo factorizo como suma por su diferencia. Entonces, aquí están todos los factores, y todos los factores son divisores. Por ejemplo, este número o esta expresión es divisible por 3, es divisible por 3x, es divisible por 2x más 1, es divisible por 2x menos 1. Entonces, ¿es divisor? Sí. ¿Eso es divisor? Sí, también. 3x es divisor, también. ¿X es divisor? Sí, también está presente dentro de la factorización. El único término que no está presente dentro de la factorización ahí es x al cuadrado. ¿Se entendió? Sí, profe. Muy bien. Ya, llegamos a la última parte, que es la factorización de los trinomios. Hay 3 tipos de trinomios que ustedes tienen que aprender a factorizar, y con eso ya estaríamos más o menos ok. ¿Qué pasa? El primer caso es la factorización de un trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué es lo que es un trinomio cuadrado perfecto? Es un trinomio que se puede expresar como que en el fondo viene del desarrollo de un cuadrado del binomio. Eso es. ¿Cómo yo identifico un trinomio cuadrado perfecto? Porque va a tener 2 términos que están al cuadrado y tienen que verificar que el del centro, bueno, da lo mismo la posición en realidad, que el tercero sea el doble producto del primero por el segundo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí, por ejemplo, tengo el cuadrado de 3a y este es el cuadrado de 5b. Entonces yo inmediatamente sospecho, porque puede ser que no sea, no siempre es así, pero sospecho que esto podría ser un cuadrado del binomio porque tiene 2 términos que están al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que verificar que este sea el doble producto del primero por el segundo. Claro, si usted toma esto como el cuadrado del binomio de 3a menos 5b, claro, si usted desarrolla y dice el cuadrado del primer término menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, que sería 5b,
claramente eso que está ahí les va a dar 30AB. 30AB. Y por lo tanto es correcto. Entonces eso corresponde al desarrollo de ese cuadrado del binomio. ¿Y cómo yo sé que es menos aquí? Porque es el doble producto del primero por el segundo es negativo. Cuando ese signo es negativo, este de aquí también tiene que ser negativo. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo si estos trinomios que tenemos aquí son desarrollos de cuadrado de binomio. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tenemos de nuevo cuadrado perfecto, este es el cuadrado de 2x, y este es el cuadrado de 7. Entonces yo digo, como este signo es positivo, esto debiera ser el cuadrado de ¿quién? De 2x, voy a borrar ahí para que se vea bien, de 2x más 7. Y ahí, si desarrollamos ese cuadrado del binomio, ustedes se van a dar cuenta que este término que está aquí es el doble del primero por el segundo. Si usted multiplica 2x por 7, les va a quedar 14x, y el doble sería 28x, por lo tanto, corresponde, ¿cierto? Acá lo mismo, pero fíjese que está un poquito desordenado. Este es el cuadrado de b, y este es el cuadrado de 5. Hay dos cuadrados perfectos, ¿ya? Entonces yo sospecho que el tercer término ese debiera ser el cuadrado de, o sea, el doble del primero por el segundo. Entonces, aquí mi cuadrado del binomio sería b más 5 al cuadrado, claro, porque el doble producto del primero por el segundo es 10b. ¿Ya? Entonces, cada vez que ustedes vean una expresión, ¿ya? Donde haya dos cuadrados perfectos, sospechen de que puede ser un trinomio cuadrado perfecto. Y digo sospechen, porque por ejemplo, si yo pongo x cuadrado más x más 1, hay algunos alumnos que dicen, profe, mire, este es el cuadrado de x y este es el cuadrado de 1, ¿cierto? Entonces yo puedo sospechar de que esto es x más 1 al cuadrado, pero estoy equivocada. ¿Por qué? Porque este que está aquí no es el doble del primero por el segundo, debería decir 2x. Entonces este trinomio no es factorizable, es distinto a eso. Entonces ese trinomio no se puede factorizar. Hay trinomios que no son factorizables. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, que no es que todos los trinomios se puedan factorizar, hay algunos que no se pueden factorizar y van a quedar expresados nada más, ¿ya? Ahora, vamos con el segundo caso de trinomio. Cuando ustedes vean que el coeficiente que acompaña el término al cuadrado es 1, vamos a factorizar de la siguiente manera. Fíjese que este coeficiente es 1, ¿ya? Vamos a buscar aquí dos números. Espérense un poquitito que se me quedó pegado, aquí. Vamos a buscar aquí, cuando este coeficiente que acompaña el término al cuadrado sea 1, vamos a buscar, vamos a hacer dos paréntesis, vamos a poner aquí x y x, ¿ya? Que es el término que está aquí al cuadrado, pero sin el cuadrado. Y luego vamos a buscar dos números que sumados me den el coeficiente que acompaña el término que está elevado a 1. Fíjese que aquí el x está elevado a 1 y el coeficiente de este es 1, ¿ya? Entonces vamos a buscar dos números que sumados me den 1, que es el numerito que acompaña la x, y que multiplicados me den menos 6, ¿ya? Entonces eso es lo que vamos a buscar. Entonces en este caso, números que sumados nos den 1 y multiplicados nos den menos 6, pueden ser el 2 y el 3, ¿ya? Entonces vamos a poner el 2 y el 3, y la idea es que la suma sea 1, por lo tanto vamos a poner el 2 negativo y el 3 positivo. Si ustedes multiplican el menos 2 con el 3, les va a quedar menos 6, y si lo suman, les da 1. Entonces ahí tienen la factorización. Si ustedes multiplican término a término, ya claramente este es un binomio con término común. Si ustedes multiplican término a término, van a poder verificar que les va a dar esa expresión, ¿ya? Ahora, vamos a hacer el siguiente un poquito más rápido. Tenemos aquí un trinomio donde el coeficiente que acompaña el término al cuadrado es 1. Como el término al cuadrado es a, vamos a poner a y a en cada uno de los paréntesis, ¿ya? Y luego vamos a buscar dos números que sumados nos den menos 3 y que multiplicados nos den menos 40. Siempre busquen primero el producto, para que sea más fácil. Entonces, todos los números que multiplicados nos den 40, por ejemplo, 1 por 40, 2 por 20, ¿ya? Por ejemplo, el 5 y el 8, ¿ya? Entonces, en este caso nos funciona el 5 y el 8. ¿Por qué? Porque el 5 y el 8, si yo les cambio los signos, ¿ya? En este caso, el 8 lo dejamos negativo y el 5 lo dejamos positivo. Entonces, ahí al multiplicar, el producto va a ser menos 40, y al sumar el 5 con el menos 8 nos va a dar menos 3. Por lo tanto, ahí está factorizada la expresión, ¿ya? Lo mismo con el siguiente. Siempre que ese coeficiente que acompaña el término al cuadrado sea 1, buscamos dos
números, en este caso, que sumados nos den menos 5 y que multiplicados nos den 6. ¿Ya? Entonces, ojo, siempre busquen los productos que nos dan 6. Puede ser el 6 y el 1, puede ser el 3 y el 2. Entonces yo tengo que jugar, ¿ya? Entonces yo en este caso voy a elegir el 3 y el 2. Si no me funciona con el 3 y el 2, lo hago con el 6 y el 1, ¿ya? Entonces, con el 3 y el 2, para que la suma me dé menos 5, ambos tendrían que ser negativos. Y claro, menos 3 por menos 2 me va a quedar 6, o sea, calza perfecto, ¿ya? Y en el último, donde tenemos ahí y cuadrado más y menos 56, ese trinomio lo mismo, como ese coeficiente parte con 1, el coeficiente que acompaña el término al cuadrado es 1, voy a buscar dos números que sumados me den 1 y que multiplicados me den menos 56. En ese caso, los números que multiplicados me dan 56, por ejemplo, son el 7 y el 8. 7 por 8 es 56, entonces tengo que ser hábil ahí con las multiplicaciones, y para que la suma sea 1, el 8 lo pongo positivo y el 7 lo pongo negativo. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Una consulta, da lo mismo el orden en que vayan, ¿cierto? Da lo mismo el orden de los factores. Acuérdate que el orden de los factores no altera el Altera el producto. Ya, muchas gracias. Ok. Ahora, aquí sí que abran los ojitos. Mucha atención, por favor. ¿Por qué? Porque este trinomio es el que más les cuesta. Este trinomio es el tercer caso de trinomio. Entonces, acuérdense, vamos a retroceder a caso 1, cuando hay dos cuadrados perfectos, que suponemos que podría ser el desarrollo de un cuadrado del binomio. Ese es trinomio cuadrado perfecto. Ese es caso 1. Apréndanselo así, ¿ya? Cuando hay dos cuadrados. Caso 2, cuando el coeficiente que acompaña el término al cuadrado es 1. Ahí buscábamos dos números que multiplicados nos den el tercer término y que sumados nos den el coeficiente que es el que está elevado a 1. ¿Ya? Ahora, poner atención aquí. Caso 3, ¿cómo yo sé cuánto es caso 3? Cuando no es ni 1 ni 2, ¿ya? Lo vamos a hacer por descarte. Vamos a intentar caso 3. El caso 3, no lo voy a hacer que miren las letras porque si no se van a enredar. Háganlo conmigo con el ejemplo. Ahora, si usted lo hace de otra manera y le resulta, hágalo. Pero lo voy a explicar de una sola manera porque cuando lo explico de más formas se enreda, ¿ya? Entonces, ponga atención. Aquí tenemos un trinomio, fíjese. Este término no es el cuadrado exacto de ningún término. No hay ningún número entero por lo menos que al cuadrado me dé 5. Y este tampoco, ¿ya? Entonces es muy importante que ahí no tenemos dos cuadrados perfectos. Entonces no es caso 1. Tampoco es caso 2, porque este coeficiente que acompaña el término al cuadrado es 5, no es 1, ¿ya? Y ojo que aquí no se puede sacar factor común, porque siempre tiene que tratar de intentar factor común primero. Tampoco se puede factorizar, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Caso 3. ¿Cómo se factoriza caso 3? Primero vamos a hacer, tal como dice la fórmula ahí, una rayita de fracción. Y en el denominador de esa fracción vamos a poner este coeficiente dividiendo. ¿Ya? Eso es lo primero, siempre. Entonces fíjese que aquí nos dicen que el coeficiente, espérenme, A es el que pasa a dividir ahí. Entonces estamos usando la fórmula, ¿ya? Pero lo vamos a hacer con un ejemplo porque las letras se ven extrañas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ahora, nosotros vamos a poner 5A y 5A, es decir, este término, pero sin el cuadrado del A, ¿ya? En cada uno de los paréntesis. Y luego, ponga atención, vamos a buscar dos números que sumados me den 3 y que multiplicados me den 5 por menos 2, es decir, que me den menos 10. Entonces, yo voy a partir buscando esos números con la multiplicación, o sea, todas las multiplicaciones que me dan 10 o menos 10, da lo mismo el signo porque el signo lo acomodamos después, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Los números que multiplicados me dan 10, los enteros, 1 por 10 y 5 por 2, ¿cierto? No hay más. Entonces, ¿qué pareja me conviene? Claramente me conviene la pareja 5 y 2, porque la suma tiene que ser 3, y el 1 y el 10 nunca la suma me va a dar 3. Entonces, tomo el 5 y el 2, y para que la suma me dé 3, acomodo los signos. Entonces, el 5 tiene que ser positivo, y el 2 tiene que ser negativo. Entonces, ahí tenemos los dos números que yo ando buscando, el 5 positivo y el 2 negativo. Ahora, ojo, esto siempre hágalo aparte. Esto es como una cosa que es para uno, eso no es parte de la factorización, eso aparte. Seguimos, fíjese que aquí usted va a poder factorizar por 5, factor común, y luego ese 5 se simplifica con el de abajo,
Y ahí está factorizado su trinomio caso 3. Lo vamos a hacer varias veces para que se acostumbre, porque este es el caso que más les cuesta. Esto es pura práctica, ¿ya? Al principio les parece un poquito extraño, después lo van a asumir, porque ustedes están muy acostumbrados a hacer caso 1 y caso 2, o sea, factorización de trinomio cuadrado perfecto y la factorización de el caso 2, que es cuando el coeficiente que acompaña el término al cuadrado es 1. Pero este trinomio siempre les cuesta un poquito más, así que vamos a practicar. Ya, pónganme atención. Vamos a hacer raya de fracción aquí y vamos a dividir por 3. Fíjese, aquí dividíamos por 5, aquí dividimos por 3. ¿Ya? Luego, vamos a hacer dos paréntesis donde vamos a poner este término, pero sin el cuadrado de b en ambos. Luego, vamos a buscar dos números que sumados nos den 2 y que multiplicados nos den 3 por menos 5, es decir, menos 15. Ya, acuérdense, primero piensen todas las parejas que multiplicadas les dan 15. El 1 y el 15, el 3 y el 5. ¿Qué pareja me conviene ahí para que la suma sea 2? La de abajo. Claro, 3 y 5. Pongo 3 y 5, da lo mismo en qué paréntesis, y después acomoda los signos. Para que la suma me dé 2 y el producto me dé menos 15, voy a poner ahí 5 positivo y 3 negativo. Y luego, fíjese que aquí usted puede volver a factorizar por factor común 3. Simplifica, y ahí está factorizado al máximo ese trinomio caso 3. ¿Se entiende? Sí, profe. Seguimos. Ya, ahí ya hemos visto todos los tipos de factorizaciones, nos falta solamente después ver unas que son un pelito más complicadas, pero estos son todos los tipos de básicos de factorizaciones, ¿ya? Entonces, vamos a practicar. Aquí yo les pongo tres trinomios, y vamos a ver cómo los vamos a enfrentar, porque lo complejo de esto es que nadie les avisa qué es lo que tienen que hacer. Usted tiene que identificar solo lo que tiene que hacer. Entonces, primera instrucción cuando usted está frente a una factorización. Siempre tiene que intentar primero factor común. Primero, por ejemplo aquí, fíjese que tengo 3x cuadrado, 6xy, 3y cuadrado. Factor común, 3. Eso se me repite en todos los términos. Entonces, yo aquí puedo factorizar primero por 3. Una vez que hago el factor común, me doy cuenta que dentro del paréntesis me quedó un trinomio. Y ese trinomio claramente corresponde al desarrollo de un cuadrado de binomio, porque hay dos cuadrados, el cuadrado de x y el cuadrado de y. Entonces ese es el cuadrado del binomio de x menos y al cuadrado multiplicado por 3. Entonces ahí hicimos dos factorizaciones, primero un factor común y después factorizamos el trinomio caso 1. ¿Todo bien hasta ahí? Sí, profe. Ya, fíjense en el segundo ejemplo que les pongo acá. ¿Pueden hacer factor común? ¿Hay algún factor que se repita en todos al mismo tiempo? No, no ninguno. No, ninguno. Entonces ahí yo no puedo hacer factor común. Entonces voy directo al trinomio. Ah, esto es un trinomio que tengo que factorizar. Ahora, ¿qué tipo de trinomio es? Yo digo caso 1, caso 2, caso 3. Acuérdense que el 1 es cuando es trinomio cuadrado perfecto. El caso 2 es cuando el coeficiente que acompaña el término al cuadrado es 1. Y caso 3 es cuando no hay ninguno de los anteriores. Entonces, en este caso, estaríamos entre ¿qué caso? ¿Qué caso sería? ¿Qué caso de trinomio? Por el chat algo me dicen. 3, genial, Joaquín, muy bien, gracias por responder. Y los demás, no sé dónde están, durmiendo están. Despierten, chiquillos. Trinomio caso 3. Entonces, vamos a hacer una raya de fracción aquí. ¿Y por cuánto vamos a dividir, chiquillos? 6. Por 6, muy bien. Vamos a dividir por 6. ¿Y qué vamos a poner aquí en cada paréntesis primero? Este término, pero sin 6b. 6b. Muy bien. Ahora vamos a buscar dos números que sumados me den ¿cuántos? 13. 13. Y que multiplicados me den 36. muy bien, excelente. Ya, ahora, como hay hartas parejas que dan 36, escríbala, porque uno con la práctica a veces le encuentra el tiro.
Si usted no la encuentra el tiro, practíquela, escríbala. 1 por 36, 2 por 18, 3 por 12, 4 por 9, 6 por 6. ¿Cuáles de esas parejas sumadas me dan 13? 4 por 9. 4 por 9. 4 y 9. Entonces usted siempre parte con el producto y después elige las parejas que sumadas le dan 13. Listo. Ahora, para que la suma me dé 13, los dos con signo positivo, ¿cierto? Ahora, fíjese aquí, puedo factorizar aquí por 2 y aquí puedo factorizar por 3. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, profe. Y ahora simplificamos. Y ahí terminé mi ejercicio. ¿Se entiende? Sí, Sí. profe. Vamos al siguiente. Fíjese que aquí yo miro este ejercicio y primero no hay dos cuadrados perfectos, ¿cierto? El coeficiente que acompaña no es caso 1, no puedo hacer factor común tampoco al tiro. Entonces uno siempre tiene que intentar primero factor común, no se puede hacer factor común. Si hablamos de un trinomio, que obviamente que es un trinomio porque son 3 términos los que tenemos ahí, tengo que identificar caso 1, caso 2 o caso 3. Claramente caso 1 no es, porque solamente hay un término que está al cuadrado, que es el x. Ahora, caso 2, el coeficiente que acompaña aquí tiene que ser, en este caso, 1, no menos 1. Entonces, fíjense en algo importante que voy a hacer. Pareciera que aquí no hay un factor común así directo, pero fíjense que este término está negativo. Cuando ustedes quieran factorizar un trinomio, pueden factorizar por menos 1, que es como sacar el signo negativo hacia afuera, y eso es un factor común. Lo que pasa es que es factorizar por menos 1. Entonces, uno al principio no ve el factor común, pero ese factor común es menos 1. Y ahora, si ustedes miran este trinomio, el coeficiente que acompaña al x al cuadrado es 1. Entonces yo puedo aplicar trinomio caso 2. Entonces siempre que ustedes vayan a aplicar el trinomio, la factorización del trinomio caso 2, y el x al cuadrado esté negativo, primero factorícelo. Y ahora va a buscar dos números, va a poner x y x, ¿ya? Y va a buscar dos números que multiplicados nos den 12 y que sumados nos den 7, que van a ser el 4 y el 3. Entonces, con signo positivo ambos. Y ojo, que este menos 1 que está acá afuera, en el fondo es como un signo negativo que está multiplicando esa expresión, ¿ya? Entonces, ahí yo ya tengo factorizada la expresión completamente. Entonces, cuidado con eso porque ahí yo hice una factorización por menos 1, que es muy usual. Ahora, tienen que tener cuidado porque las alternativas se las pueden esconder un poquitito. Por ejemplo, este mismo resultado que ustedes ven ahí, puede estar escrito así, perfecto, que sería lo más evidente, pero este signo negativo puede ingresar a este factor, y si ingresa a ese factor, usted vería la factorización así. O también podría ser que entrara a ese factor, y usted vería en ese caso la factorización así. Entonces usted el resultado lo puede ver de 3 maneras distintas, de esa manera o de esa manera. Pero es muy importante no meter el signo negativo a ambos binomios, solo a uno, o al x más 3 o al x más 4, pero no a los dos al mismo tiempo. ¿Se entiende? Profe, Dígame. profe, ¿esto lo hizo porque estaban todos en negativo en un principio o solo porque la X está en negativo? Solo porque la x está negativa, porque si tú factorizas por menos 1, simplemente cambian los signos de todos. Si los otros hubieran estado Ya. positivos, los dejas en negativo. ¿Entiendes? Ya, vale. Ok. Ya. Ahora, nos queda una factorización que se llama factorización por agrupación, ¿ya? Que en el fondo es aplicar todos los tipos de factorizaciones que nosotros hemos visto, pero nos van a poner un polinomio, ¿ya? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que intentar es siempre factor común, con eso parto, ¿ya? Después vamos a contar cuántos términos tiene el polinomio. Si tiene 2 términos, vamos a intentar suma por su diferencia, suma de cubos o resta de cubos, cualquiera de esas factorizaciones. Si tiene 3 términos, vamos a intentar factorización de cuadrado de binomio, que es caso 1, o caso 2, o caso 3. Ahí ustedes van a ver. Y si tiene más de 3 términos, dice agrupe convenientemente. Y esa agrupe convenientemente requiere de una habilidad que solo se desarrolla ejercitando.
Entonces, ¿qué es lo que es agrupar convenientemente? Es ir visualizando las factorizaciones que más nos acomodan de acuerdo a los 7 tipos de factorizaciones que tenemos. Ya, aquí les voy a dar algunos ejemplos. Miren. Pongan atención aquí. Tenemos un polinomio, fíjense. No hay ningún término que se repita en todos simultáneamente. Por ejemplo, en algunos se repite la A, en otros se repite la M, en otros se repite la C. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a agrupar convenientemente. Entonces, aquí, por ejemplo, voy a factorizar por A, y aquí voy a factorizar por menos C. Eso se llama factorizar convenientemente, ¿ya? Ahora, en esta resta que ustedes ven aquí ahora, vuelve a aparecer algo. El m más 1 se me repite. Vuelvo a factorizar, estoy haciendo factor común, pero ahora mi factor común es un binomio, y me queda factor común de a menos c, ¿ya? Entonces, si yo tengo un polinomio, ¿ya? Lo primero que tengo que intentar es factor común. Si no hay factor común, entonces agrupo. En este caso yo agrupé de 2 en 2, y después volví a factorizar por m más 1, ¿ya? Vamos con el siguiente. Fíjese aquí. En este tenemos un polinomio de 4 términos. Nuevamente, tenemos ahí que intentar factor común, pero no hay ningún término que se me repita en todos simultáneamente. Entonces yo me doy cuenta que ahí se repite la A, y en la otra, bueno, y en los otros tenemos simplemente 1 y B. Los vamos a agrupar convenientemente. Entonces yo aquí factorizo por A, y fíjese que lo que aparece aquí, al factorizar por A, aparece B más 1, que es el mismo término que está acá, que yo lo cambié de posición. Acuérdense que eso se llama conmutatividad, que yo puedo cambiar de orden. 1 más B es lo mismo que B más 1. Entonces, claramente, en esta suma, a mí se me repite el factor B más 1. Yo le puedo poner un paréntesis ahí para que lo puedan ver mejor. Entonces, aquí se nos repite B más 1. ¿Factor común de quién? De A más 1. ¿Por qué? Porque B más 1 por A me va a quedar esto. Y B más 1 por 1 me va a quedar B más 1. Entonces, ahí está completamente factorizada mi expresión. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Ya? Aquí de nuevo tenemos polinomio de 4 términos. Ojo, acuérdense que a veces hay más formas de resolverlo. Yo estoy resolviendo de una manera, si usted después lo enfrenta de otra y encuentra otra forma de factorizar, también está correcto, ¿ya? Siempre y cuando use todos los mecanismos de manera ordenada y ocupe las factorizaciones que vimos, no hay un solo camino ni un solo orden para factorizar, ¿ya? Aquí, por ejemplo, yo visualizo. Mira, primero no hay factor común en todos, o sea, no hay ningún término que se repita en todos simultáneamente, pero aquí se nos repite en algunos la X y en algunos la Z, ¿ya? Entonces yo aquí voy a agrupar primero todos los que tienen X y aquí los que tienen Z. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es factorizar primero por X y después factorizar por Z, factor común. Y al factorizar primero por X y después por Z me doy cuenta que se nos repite ahora el X más 3. Que es lo mismo que 3 más X. Entonces, yo ahora saco factor común de X más 3, ¿ya? ¿Factor de quién? De X más Z, porque en esa suma se me repite X más 3. ¿Todo bien? Ya. Y la última, en la próxima clase seguimos con más ejemplos de esto. Poner atención aquí. Fíjese lo que ocurre. Aquí tenemos t más k al cubo menos t menos k. Ponga mucha atención porque esto los complica un poquitito. Miren, primero, aquí voy a factorizar por menos 1, que es lo mismo que poner un signo negativo delante. Factorizar por menos 1, lo mismo que poner un signo negativo delante, ¿ya? Y ahí me queda el t y el k positivos. Ahora fíjese, en esta resta, ¿quién se me repite en esta resta? Claramente se me repite el t más k. Este t más k está elevado a 3 y este t más k está elevado a 1. Entonces, en el fondo lo que vamos a hacer es una factorización por t más k. Pero cuando uno factoriza por potencias, siempre factoriza por el que tiene menor exponente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes en vez de tener t más k, ahí tuvieran m elevado a 3 menos m, ¿por cuánto factorizarían ustedes? Por M. Por m, ¿cierto? Bueno, en este caso, ustedes no tienen m, tienen t más k. Ese es su factor. Y vamos a factorizar por t más k elevado a 1.
que es el que tiene menor exponente. Entonces, abro un paréntesis y voy a poner t más k, porque t más k por t más k elevado a 2, ojo, porque la idea es que me quede t más k elevado a 3, ¿sí o no? Entonces, t más k elevado a 1 por t más k elevado a 2, me va a quedar t más k elevado a 3. ¿Vamos todos bien hasta ahí? Sí. Ya. Entonces, ahora, t más k, ¿por cuánto me tiene que dar para que me dé eso? ¿Qué tengo que poner ahí? 1. Ya, pero en este caso menos 1 porque ahí hay un signo Porque negativo. negativo. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, hasta ahí vamos perfecto. Pero me falta, todavía tengo que seguir factorizando. ¿Por qué? Porque aquí adentro yo tengo t más k al cuadrado y este 1 es lo mismo que poner 1 al cuadrado. Entonces, ustedes, ¿qué ven ahí si tienen dos términos que están al cuadrado y se están restando? ¿Se acuerdan de eso? Eso es una diferencia de cuadrados que se factoriza como una suma por su Diferencia. Eso mismo vamos a hacer acá. Entonces vamos a tomar estos dos términos, el t más k y el 1, los vamos a sumar y después los vamos a multiplicar por su resta. Fíjese. Tenemos suma por su diferencia. ¿Se entendió lo que hicimos ahí? Sí, profe. Eso es. Entonces, ahí hicimos una factorización de diferencia de cuadrados. Y ustedes generalmente la diferencia de cuadrados piensan que tiene que ser siempre monomios, porque A es un monomio y B es un monomio. Entonces, ¿qué pasa? Aquí t más k es un binomio que está al cuadrado. Entonces, eso también se puede visualizar como una suma por su diferencia, ¿ya? Entonces, ojo con eso para que se vayan a acostumbrar, ¿ya? Entonces, chiquillos míos, la parte de factorizaciones requiere de harta práctica, ¿ya? Ahí tengo otros ejemplos que eso los vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Pero es la misma idea, ¿ya? Entonces, fíjense que aquí están los ejercicios del libro desarrollados, la gran mayoría. Esos son los últimos dos que me falta por ver, pero quiero que ustedes vean su libro ahora. En el libro hay un montón de ejercicios de factorizaciones. Entonces, ¿qué pasa? Si usted se maneja con las factorizaciones, bien, parta con la guía al tiro, ¿ya? Pero esto requiere de harta práctica. Si usted no se maneja con factorizaciones, yo les recomiendo que vayan haciendo de a poquito los ejercicios del libro. Les voy a mostrar la página. A ver, ¿qué página era? Página 108. Ya, entonces. Porque ustedes tienen que aprender que esto es mucha ejercitación, ¿ya? Entonces aquí tenemos la página 107 del libro, 107, 108 por ahí, y donde dice factorizaciones, fíjense, están todos los tipos de factorizaciones por factor común, después tenemos, espérenme, factorización, miren, un montón de factorizaciones por factor común, después diferencia de cuadrados, suma de cubos, diferencia de cubos, varias de estas yo ya las hice en clase, ya, si usted quiere revisar la diapo yo la voy a subir, ¿ya? Entonces, es importante que hagan todos estos ejercicios. Fíjense, después vienen los trinomios, todos los tipos de trinomio, un montón de ejercicios de trinomios para que los aprendan a identificar. Hoy tienen que aprender a identificar entre trinomio caso 1, caso 2, caso 3, ¿ya? Y después viene la factorización por agrupación, que es cuando nos ponen un polinomio y tenemos que ir acomodando la expresión para lograr factorizarla completamente, ¿ya? Y ahí, de nuevo, otro montón de ejercicios, ¿ya? Y después viene la fracción algebraica, que eso requiere, por eso es tan importante ver las factorizaciones, porque para poder trabajar la próxima clase con fracciones algebraicas, ustedes requieren de poder visualizar una fracción, factorizarla y simplificarla. Si ustedes no saben si factorizar y simplificar, para las fracciones algebraicas van a tener conflicto, ¿ya? Por lo tanto, les digo, chiquillos, a trabajar, los que no se manejan bien, primero tienen que trabajar primero con el libro y después con la guía. Ahora, ustedes ya están en condiciones, con la materia que hemos visto, de hacer el material 5, ¿ya? Así que todo el mundo trabajando con el material número 5, que lo descargan de full ejercicios. Ahora, nosotros tenemos clases